Acta Bioética, Organización Mundial de la Salud, Ciencia, Religión y Ética, la ética religiosa, bases de la ciencia de la medicina india, un ensayo de Siren Kumar Nelinkapili. Introducción. El Ayurveda, la ciencia de la medicina india, probablemente tuvo su origen en las prácticas curativas del pueblo de Indus Valley de la civilización Harappa, 2700 a 1700 antes de Cristo. Como muchas otras civilizaciones antiguas de Egipto y Mesopotamia, el sistema de curación de esta cultura también estaba indisolublemente conectado con las creencias y prácticas religiosas de la cultura y probablemente incluso con la magia. Existen evidencias arqueológicas que indican que la prevalencia de las prácticas quirúrgicas en esta civilización prearia, más tarde en el establecimiento de la civilización védica, las prácticas prearias se integraron en un sistema de medicina más completo. Mira Roy observa que mientras que los elementos prearios llevaron al desarrollo de ciertas prácticas médicas en Ayurveda, los elementos médicos indoarios facilitaron el crecimiento de ciertos conceptos y teorías, la adopción de reglas y regulaciones higiénicas como parte de la práctica médica, la aplicación de baños de vapor en el tratamiento médico y la utilización de sustancias animales y materiales en las recetas médicas son algunos de los casos en los que el Ayurveda ha tomado prestado de la cultura del Valle Indo. Según ella, los elementos médicos indoarios facilitaron el crecimiento de conceptos y teorías que describen las especulaciones como fisiológicas sobre los tres constituyentes básicos de los organismos vivos: vata o viento, pitta o bilis y kapha o flema. Ideas sobre la etiología de las enfermedades y creencia en la asociación del tratamiento médico con médicos dioses. Los Vedas, originalmente compuestos entre 1500 antes de Cristo a 600 antes de Cristo, contienen referencia a una ciencia de la medicina avanzada. El Rig Veda y el Atharva Veda, el más antiguo y el más reciente entre ellos, contienen varias referencias a esta ciencia. El Rig Veda contiene una oración dedicada a los Aswinis, los médicos divinos gemelos de la mitología india, que buscan protección contra las enfermedades, y se refiere específicamente a la noción de Tridhatu. El concepto de Dhatu, tejido, es uno de los tres grupos de ideas más importantes en la tradición ayurvédica, siendo la doctrina de Tridoshas, tres humores, y Mala, productos de desecho. Los otros dos. Los antiguos indios han desarrollado esta ciencia incorporando sus percepciones y conocimientos sobre el reino animal, la química y otras actividades científicas
con sus peculiares convicciones mitológicas, supuestos espirituales y prácticas religiosas. La ubicación histórica de los cimientos de la Ayurveda en las prácticas de curación religiosas de la gente del Valle del Indo y en las escrituras védicas sugiere cómo las preocupaciones religiosas y mitológicas se integraron con las búsquedas científicas. Por un lado, las escrituras tratan no solo de las actividades científicas, sino también de las prescripciones morales, la magia, las prácticas rituales y muchas otras preocupaciones intelectuales, religiosas y sociales. La palabra Veda significa literalmente conocimiento y aquí se emplea en el sentido más amplio posible para incluir toda la sabiduría y las percepciones de los antiguos indios sobre la vida y el cosmos. Separar los esfuerzos científicos para apreciar sus características peculiares es tarea difícil. Por otro lado, todas las ciencias llevan este legado védico y consideran que varias suposiciones y convicciones se suenan de naturaleza religiosa y espiritual, tienen un lugar importante en sus respectivas actividades. Para entender el Ayurveda como ciencia es posible que tengamos que apreciar tres factores. Primero, la base experimental de esta ciencia que se encuentra en la posición epistemológica fundamental adoptada por el Ayurveda, que ha sido desarrollada por los lógicos y filósofos de la ciencia indios. Se hace un análisis detallado de los fundamentos filosóficos del método de explicación casual. Se hace un análisis detallado de los fundamentos filosóficos del método de explicación causal adoptado por las ciencias para adquirir conocimientos. En segundo lugar, vienen los supuestos teóricos y los conceptos fundamentales de la Ayurveda. Esto puede denominarse la ontología de la Ayurveda, ya que existen presuposiciones sobre muchas entidades teóricas y sus relaciones mutuas. La suposición cosmofisiológica básica acerca de los tres componentes básicos de los organismos vivos, a saber, Vata, Pitta y Kapha, que son fundamentales para el Ayurveda, es un ejemplo de esto. Finalmente, las formas íntimas e intrínsecas en las que un punto de vista moral está arraigado en tales supuestos epistemológicos y ontológicos hacen de la Ayurveda no solo una ciencia, sino una forma de vida física, mental y espiritual que apunta a la erradicación de todo tipo de enfermedades, sufrimientos, incluidas las enfermedades. No existe una epistemología que sea independiente de las especulaciones sobre un yo espiritual y una vida moral que debe vivir el yo encarnado en este mundo. La concepción del conocimiento, por lo tanto, no se limita al conocimiento científico empírico, sino que se extiende para incorporar también la sabiduría moral. La filosofía de la vida propagada por el Ayurveda se contempla solo con una concepción de la vida que cubre de manera integral las formas físicas, mental y moral de vivir en un entorno natural y social. Este artículo intenta resaltar tres cosas. La primera sección mostrará cómo, a pesar de su enredo con Acta Bioética 2010, preocupaciones religiosas y morales
Ayurveda enfatiza una ruta experimental que mantiene intacta su condición de ciencia. La segunda sección examinará las formas en que el Ayurveda, como ciencia de curar enfermedades, comprende la vida humana y su bienestar. Esta sección explicará la perspectiva ética fundamental de la Ayurveda, que sugiere que no es solo una ciencia que se ocupa del bienestar psicosomático del individuo, sino también una forma de vida ética que tiene como objetivo elevar al individuo a los potenciales más altos de su ser. La tercera sección intenta exponer los 4 postulados fundamentales de la ética india. La creencia en la fundamentalidad del sufrimiento en nuestra existencia corporal, la creencia en la teoría del karma, la creencia en un alma eterna y la convicción sobre la emancipación espiritual más elevada de la vida a través de la teoría del karma. El Ayurveda reitera lo que creen casi todas las tradiciones filosóficas indias, que cada uno de nosotros es responsable de nuestra vida presente, que se caracteriza por una mezcla única de sufrimientos y goces. Disfrutamos o sufrimos en virtud de la fuerza moral de nuestras propias acciones realizadas en el pasado, tanto en la vida presente como en la anterior. La creencia en un alma eterna reafirma este aspecto de responsabilidad, y la idea de la iluminación espiritual establece que la máxima libertad de los sufrimientos solo se obtiene al lograr la emancipación espiritual. Ayurveda como ciencia. El término Ayurveda se deriva de las dos palabras Ayus y Veda. Ayus significa vida y Veda significa conocimiento o ciencia. El término Ayus se deriva de la raíz quod yo quod, que significa quod ir quod, que indica la continuidad de la existencia. Por lo tanto, el Ayurveda es la ciencia que ayuda a la existencia continua como ciencia. Se ocupa de las medicinas de origen animal y vegetal y proporciona una descripción detallada de las propiedades químicas y el valor medicinal de cientos de especies de plantas. Este vasto conocimiento es el resultado de unas cuidadosas y persistente observación y sistematización llevadas a cabo por generaciones de médicos en la antigua India, incluso cuando ocasionalmente se desliza hacia las contemplaciones metafísicas y religiosas. Las ciencias en la India, particularmente el Ayurveda, habían mantenido intacta la raíz experimental que define su estatus como ciencia, pero como resultado de su enredo con la perspectiva religiosa, Ayurveda suscribe firmemente la creencia de que es de origen divino, originalmente abandonado por Lord Brahma, el dios creador de la mitología hindú. También cree en la teoría del karma, que según la cual los karmas, acciones pasados, son responsables de la vida presente y por lo tanto también del estado de salud. Una vez más, como se mencionó anteriormente, en sus concepciones de bienestar no se detiene con una idea de bienestar psicosomático, sino que prevé un ideal de emancipación espiritual que se denomina con frecuencia en las tradiciones religiosas y filosóficas de la India como moksha o kaivalya.
De vez en cuando esto requiere una concepción del alma eterna. Karaka, uno de los antiguos maestros de la Ayurveda y autor de Karaka Samhita, un libro de texto fundamental, analiza detalladamente el concepto de alma junto con los conceptos de cuerpo y mente. Por otro lado, como ciencia, el Ayurveda afirma firmemente que es posible superar todo tipo de sufrimientos con el conocimiento adecuado de las cosas y del mundo. Sitúa su base en una epistemología de la experiencia sensorial, como señala Deviprasad Chattopadhyaya, uno de los filósofos prominentes de la India moderna. La única disciplina que promete ser completamente secular y contiene claros potenciales de la comprensión moderna de las ciencias naturales es la medicina. Ayurveda afirma el valor de esta base experimental de su sistema de conocimiento como perenne. Chattopadhyaya observa que los logros teóricos de las antiguas ciencias indias fueron ignorados y a menudo malinterpretados, principalmente porque estaban extrañamente confundidos con muchas características de la contraideología. Pero según él, la Ayurveda ya ha dado el paso trascendental de la terapéutica mágico-religiosa, los orígenes prevédicos y védicos, a la terapéutica racional. Sostiene que la distinción entre Daiva, Vajraya, Vesaja, práctica médica dependiente de Dios, y Yukti Yapasraya, Vesaja, práctica médica dependiente de la razón, se establece repentinamente en el Karaka Samhita, lo que deja en claro que la terapéutica racional por sí sola representa la técnica de la Ayurveda. Para comprender qué es intrínseco en la ciencia india, debemos examinar sus presupuestos epistemológicos que revelarán su base experimental. El proceso inferencial seguido por los antiguos epistemólogos indios está en el centro del enfoque científico metodológico de la Ayurveda. Los indios lo llamaban Anumana, que es un proceso de constatación, no por percepción u observación directa, sino a través del instrumental o medio de una marca, que una cosa posee cierto carácter. Se basa en el establecimiento de una concomitancia invariable entre la marca y el carácter inferido. Esta ciencia, religión y ética invariables, la base ética religiosa de la ciencia de la medicina india, Sri Kumar Nelinkapili, concomitancia se llama Vyapti, que determina mediante observación y experimentos. Srinivasa Murthy señala que la observación del acuerdo en presencia ambaya, así como el acuerdo en ausencia, Vyatireka, entre los fenómenos con la no observación del contrario, Via Vicharandachanam, es la base de nuestro conocimiento de Vyapti. Es necesario establecer la incondicionalidad de la concomitancia para determinar Vyapti, dado que la naturaleza no siempre nos proporciona ejemplos positivos y negativos del tipo correcto de ayuda para establecer o rechazar teorías. Es posible que tengamos que emplear el método de prueba indirecta, Tarka, para obtener la evidencia negativa. El método de prueba indirecta se emplea para fortalecer
la proposición universal basada en instancias positivas de acuerdo ininterrumpido, tanto los principios de la causalidad como la uniformidad de la naturaleza se establecen mediante observaciones repetidas e inferencias basadas en Vyapti. Srinivasa Murthy observa que este método indio es una inferencia combinada de material formal, deductivo e inductivo, y por lo tanto es más completo que el análisis del silogismo de Aristóteles o Mill. El empleo de un método de observación se enfatiza repetidamente en textos antiguos como el Karaka Samhita. Como señala M.S. Valentine, el método de observación fue perenne en el desarrollo de la Ayurveda. Los animales y pájaros enfermos que optaban por comer plantas seleccionadas que normalmente nunca consumen habían llamado la atención de antiguos observadores que buscaban aplicar remedios similares en situaciones humanas. Él dice que Charaka incluso se refiere a la tradición de los pastores y habitantes del bosque, y aunque los signos de Atharvan son de naturaleza invocadora, la ciencia de la medicina, cuando se practica, nunca se limitó a la magia o al truco sacerdotal, ni siquiera en la época védica. Esto permite la búsqueda del conocimiento del científico en un proceso lógico racional que es diferente de muchas otras formas de indagación. Pero en el contexto indio, tales búsquedas científicas nunca estuvieron esencialmente separadas de otras formas de investigación. La razón de fondo que une todas las preocupaciones humanas nunca se fragmenta en la India como sucedió en Europa con el advenimiento de la modernidad. En otras palabras, lo cognitivo no se separa de lo conativo y lo estético, y el concepto de bienestar en Ayurveda está intrínsecamente relacionado con la noción de vida y sus objetivos y medios fundamentales, donde el desenredo de lo intelectual, de lo ético y material, de lo espiritual, son imposibles. Para entender esto tenemos que examinar cómo el Ayurveda concibe las enfermedades y cuál es en última instancia su concepción del bienestar. Esto revelará la relevancia de los postulados éticos fundamentales mencionados anteriormente en la concepción misma de la Ayurveda como ciencia de la curación. Enfermedad y bienestar en Ayurveda, como se mencionó anteriormente, es la ciencia que se ocupa del sustento o continuación de la vida. Por lo tanto, una preocupación importante de la Ayurveda es la eliminación de drogas o enfermedades. Por lo tanto, una preocupación importante de la Ayurveda es la eliminación de rogas o enfermedades. Adopta la cosmología Sankhya Vedanta, ambas escuelas de filosofía que pertenecen a la tradición hindú ortodoxa, para explicar la naturaleza del mundo físico y también del alma humana, que juega un papel importante en el proceso. Según la escuela Sankhya, toda la realidad consta de dos principios: las almas sin partes y sin cualidades, Purusha, y la naturaleza o el principio fundamental de la materia, Prakriti. Para explicar al individuo humano, Sankhya emplea ambos principios. El principio de la materia está constituido por infinitas gunas o cualidades que se clasifican además en tres amplias clases basadas
en su rasgo característico predominante. Sattva, materia de inteligencia. Rajas, materia de energía. Y tamas, materia de masa. Son entidades sustantivas o sustancias sutiles y no entidades abstractas. Los Sankyans afirman que el principio de la materia en su condición natural exhibe un equilibrio de estos tres gunas que se ven perturbado debido a la llegada de Purusha, el principio de la conciencia. La evolución del yo encarnado, el individuo, ocurre como resultado de esa aparente unión del alma y la materia. El aspecto más significativo de la Ayurveda radica en su concepción del individuo, cuya vida sana es su principal preocupación. Ayurveda reúne aquí las dimensiones materiales, sociales y espirituales de la vida. Un ser humano tiene 12 componentes, las 3 dosas y humores, las 3 gunas o constituyentes de la naturaleza, los 5 sentidos y Atman o alma. Por tanto, la concepción de bienestar también se refiere al bienestar del cuerpo, la mente y el alma. Existe un concepto de objetivos fundamentales en la vida de los individuos ampliamente suscrito por todos los sistemas de pensamiento y escuela de filosofía de la antigua India. Esto se conoce como la doctrina de los 4 Purusharthas metahumanas. Estos son dharma, rectitud o deber; artha, riqueza; karma, deseo de placer; y moksha, emancipación espiritual. Los 3 primeros son para acta bioética, cuerpo y mente, y el último, que es tratado por las tradiciones espirituales como el más importante, consiste en la realización del alma. Astangasamangraha, uno de los textos muy importantes de Ayurveda compuestos por Bhagavata, dice: Dharmartar Kanmamok Chanan Vignan Karibiramayai Nerechu Pediyamanuche Pura Krutya Punurbansum Dambartiri Barandwaya Nimikasiyapa Marachayo Mahatra Dauri Panama. Los grandes sabios como Dan Batiri, Bharadwaja, Nimi, Kayapa y Lambayana se han acercado a Indra, en el rey de los dioses. En la concepción del organismo viviente, el cuerpo humano en particular, el Ayurveda lo concibe como un componente de 3 doshas y la del cuerpo se dice que es un estado de equilibrio de estos 3 doshas. Cuando se perturba este equilibrio natural por varias razones externas e internas, nos encontramos con enfermedades. La restauración de la armonía natural de los humores en el cuerpo restaurará la condición natural del cuerpo, que puede entenderse como arogya, salud y bienestar, un estado de existencia del que nos daremos cuenta solo cuando carezcamos de esta armonía. Un ser humano en Ayurveda es una
unión de materia y alma, donde la mente juega un papel importante, ya que no está estrictamente separada de la materia o del cuerpo y está constituida por los tres gunas de la naturaleza material raíz. Por tanto, la mente no es diferente del cuerpo y el tratamiento del cuerpo tiene como objetivo tratar también a la mente. Las enfermedades y sus causas se entienden en términos de tres aspectos: funcional, físico y moral. Funcionalmente, la enfermedad es causada por un estado llamado Dahu Vaichamaya o desequilibrio de los tres dadus o dochas, humores. El agravamiento de una enfermedad, por lo tanto, depende de la medida en que se alteren los tres humores. Las propiedades de las sustancias utilizadas como medicamentos ayudan al proceso de curado, rectificando los humores trastornados. Con respecto a las causas del desequilibrio de los doshas, el Ayurveda adopta un enfoque psicosomático que tiene implicaciones morales muy fuertes, aparte de las causas físicas normales como las condiciones climáticas. Los deseos de placer material y pasiones se consideran causantes y agravantes de enfermedades. En otras palabras, el Ayurveda también reconoce ciertos factores morales como causas de enfermedades. Astanga Samangraha comienza con una oración al Eka Vaidya, o el médico absoluto único, cuya gracia es esencial para la curación de las enfermedades. Dice Ragadiroga Chanyasamola Yenasu Sarve Yagatopin Yapata Tan Mekavaidyan Sirasa Namami Vaidya Manhincha Pitam Madin, con cuya gracia se curan esas enfermedades que son el resultado de los deseos y pasiones y que son naturales para el cuerpo. Saludo a ese médico absoluto único. Saludo a todos esos grandes predecesores que impartieron la ciencia de la medicina. Reconoce la relación que muchas enfermedades tienen con las ragas o pasiones y deseos. Son raga, aferrarse al placer sensual, físico y mental. Devecha, aversión a los dolores físicos y mentales. Lobha, deseo de poseer. Moha, engaño. Mada, arrogancia. Y Matsaryan, odio. Estas son las causas fundamentales de las enfermedades. Con la administración de drogas, uno puede deshacerse de la manifestación corporal de las enfermedades, pero las causas fundamentales pueden permanecer inactivas. Esto solo puede eliminarse adoptando una actitud mental correcta y equilibrada hacia la vida. Hay que superar los extremos de las pasiones y los deseos. Según las tradiciones metafísicas, religiosas y filosóficas también de la India, la causa fundamental de todos los sufrimientos es la ignorancia sobre la naturaleza real del yo. Bhagavata, el autor de Astakan Samangraha y Astangaridaya, era budista, y de ahí la referencia a Purvabhaya, médico único, apunta al señor Buda, cuyas enseñanzas espirituales instan al hombre a superar todos los sufrimientos, eliminando los deseos causados por la ignorancia. El sistema de filosofía Sankhya proclama que la forma última de ignorancia es la confusión fundamental entre Prakriti y Parucha,
o materia y alma. Las pasiones y los deseos residen en el cuerpo, que es material y por lo tanto está constituido por las gunas, mientras que parucha, que es espíritu puro y conciencia pura, está absolutamente desprovisto de todas las pasiones y cambios. Debido a la ignorancia, el alma pura se identifica erróneamente con la materia y por lo tanto parece estar sujeta a diferentes tipos de sufrimientos. Como resultado, el individuo actúa y se acerca al mundo con pasiones y deseos que conducen a diversas formas de desequilibrios físicos y mentales que finalmente causan enfermedades. Solo el conocimiento espiritual otorgado por el médico único puede liberarnos de esto, ya que los médicos ordinarios solo pueden eliminar, y eso también solo ciencia, religión y ética. La base ética religiosa de la ciencia de la medicina india, Sri Kumar Nelinkapili, temporalmente las manifestaciones físicas y no es la causa principal de las enfermedades. Para erradicar la causa raíz, las ragas, es necesario elevarse espiritualmente, reconociendo la irrealidad fundamental de todos los placeres y dolores y elevándose más allá de todas esas dicotomías. Prácticamente el proceso de tratamiento comienza con la suposición de que la enfermedad es el resultado del desequilibrio de las dosas. Por tanto, para alcanzar la salud es necesario recuperar el equilibrio, reordenando la vida para facilitarla. Las propiedades físicas y químicas de los fármacos ayudan al paciente a recuperar el equilibrio corporal, lo que se denomina sanyavasta. Pero incluso después de que se superan las manifestaciones corporales del desequilibrio, las tendencias permanecen latentes, principalmente como resultado de acciones pasadas o karmas. Discutiremos este aspecto en la siguiente sección. Además, el dhatu sanya o el estado de salud es un estado psicosomático, y mientras la mente se aferre a las pasiones y deseos ragas, el bienestar es en sentido real es inalcanzable. De ahí que la superación de las pasiones juegue el papel más importante en el reordenamiento positivo de la vida y posteriormente de las dosas trastornadas. El asiento de todas estas pasiones es la mente. Cita que es una forma sutil del cuerpo. De ahí que el control y la regulación de la mente y las pasiones sea vital en la forma integral de tratamiento sugerida por el Ayurveda. Astanga Samangraha agrega Trish Nadir Gama Sa Duikapal Sirasan Pradves Hachan Chan Fanan Kamankro Davichan Vitar Kadarchanan Ragar Prach Chandexanan Monchandan Swansan Rico Drasan Chitorragan Drahunan Prainar Mantra Balena Basit Matan Budahva Samani Namai Namai. Saludo al Buda, con cuya sabiduría discriminatoria solo se puede conquistar la mente, que es una serpiente cuya longitud es proporcional a sus deseos, cuya falsa concepción es su frente, cuyo odio es su capucha que se mueve,
cuyas dudas son sus dientes, cuyo las pasiones son sus ojos terroríficos, cuya ilusión es su rostro y que reside en su cuerpo. Este control de la mente, según el yoga y otros sistemas de la filosofía india, conduce al estado de vira o vairagya, que indica desapego del mundo sensual y sus goces y sufrimientos. El modo integral de tratamiento sugerido en Ayurveda prevé lograr esto. Por lo tanto, tiene los siguientes pasos como parte integral del tratamiento. Primero, alimentación adecuada. Ayurveda considera incluso la comida como una medicina. El Ayurveda tradicional prescribe una dieta ideal que incluye aquellos elementos que son apropiados para las condiciones climáticas y aquellos que no alteran el equilibrio de la dosa en el cuerpo. Hay 3 tipos de alimentos: los que tienen la naturaleza de sattva, de rajas y de tamas. La porción burda de la comida se convierte en mala, excreta o producto de desecho. La porción sutil en manas o mente, y la porción entre ellos en dadus o el cuerpo denso. De aquí que el poder de la comida para influir en el cuerpo y la mente la haga muy importante en el esquema del tratamiento ayurvédico. Para conquistar las ragas, pasiones, que son las causas fundamentales de las enfermedades, es necesario purificar la mente con la pureza de los alimentos. Rajas es responsable de todos los trastornos mentales y el tipo correcto de alimentos ayuda a purificar la mente de este exceso. Los diferentes tipos de fármacos que se espera ayuden al organismo a alcanzar el equilibrio, alcanzar un estado mental equilibrado, desprovisto de pasiones y deseos de placer sensual. Uno debe evitar disfrutar de los placeres que están prohibidos, afirma Astanga Sangraha. La actitud correcta hacia los demás y hacia el medio ambiente. Esto se articula en el concepto de Dharma o deber de la tradición india. Este Dharma es tratado como el principio de vida y Atangasangraha afirma: todos los seres desean comodidades y actúan por ellas, pero esto es inalcanzable sin observar el Dharma, deber. Quien aspira a la comodidad de la salud debe observar el Dharma. En última instancia, esto exige el cultivo del vairagya o desapego del mundo del placer sensual. Ayurveda no distingue entre estas diferentes etapas o tipos de tratamientos por medicamentos, alimentos, control mental o actitud moral. En cambio, integra todos estos elementos diferentes en una forma de vida. Veremos ahora qué constituye la base del enfoque ético del Ayurveda. Para comprender esto, ahora analizamos los postulados fundamentales del pensamiento ético indio y examinamos su relevancia en el Ayurveda. Acta bioética. Sufrimiento, karma, alma y emancipación. 4 postulados fundamentales de una teoría ética. Hay 4 postulados fundamentales de la ética india: la universalidad del sufrimiento de la existencia mundana, la creencia en la teoría del karma o la ley de la causalidad moral, suma de las acciones de la persona en uno de sus sucesivos estados de existencia, visto como decidir su destino para el siguiente, la eternidad del alma,
que justifica la responsabilidad moral y la posibilidad de la emancipación espiritual y la superación de todos los sufrimientos mediante la eliminación de la ignorancia por medio del conocimiento correcto. La doctrina de la universalidad del sufrimiento dice que la existencia del yo encarnado se caracteriza esencialmente por los sufrimientos. El término samsara se usa para caracterizar la vida en el mundo del yo encarnado. Samsara es la serie sin principio de nacimientos y muertes y la esclavitud del escarna, la vida en el mundo espacio temporal. También indica el aprisionamiento del alma pura en un cuerpo impuro por ignorancia. Todos los placeres y dolores son momentáneos. Tenemos una inclinación natural a buscar el placer y evitar el dolor, lo que se denomina karma. Lo que se denomina kama. Este es un ejercicio inútil, ya que la existencia corporal se caracteriza tanto por los placeres como por los dolores, y no es posible evitar uno y buscar el otro. El budismo desarrolla sus 4 grandes principios, el Arya Satyas, en asociación con esta idea. Iguala la existencia mundana con dukkha o dolores, sufrimientos. El segundo afirma que dado que todo efecto tiene una causa, el dukkha también tiene una causa, y esa es la ignorancia. El tercero establece que es posible superar el sufrimiento, y el cuarto prescribe los medios por los cuales se logra. Según las tradiciones filosóficas, hay 3 tipos de sufrimientos: anyamika, los sufrimientos del propio cuerpo y mente; adibhautika, el sufrimiento debido a otros seres vivos; y adidaivika, los sufrimientos debidos a agentes sobrenaturales. El Ayurveda concibe la enfermedad como una dukkha que puede superarse mediante el tipo adecuado de medicamentos y la forma de vida adecuada, pero la efectividad del tratamiento depende de las causas físicas, mentales y sobrenaturales de la enfermedad. Muchas de estas causas pueden erradicarse mediante la administración de los medicamentos correctos, la adopción de una dieta adecuada y la forma correcta, siguiendo el Dharma de vivir con un perfecto control sobre las pasiones. Pero los propios karmas pasados, suma total de las acciones pasadas y su fuerza moral, todavía tendrán algunos impactos en la vida de uno, lo que resultará en sufrimientos y placeres en la vida presente y futura. Estas fuerzas kármicas influyen en forma de disposiciones internas, vasanas, que se manifiestan en forma de varias tendencias que impulsan a uno a actuar. Se sugiere el control sobre la mente y el cultivo del desapego, vairagya, para superar estos impactos. Tal concepción del karma y sus impactos presupone una noción de alma que es eterna y que transmigra. Este concepto implica responsabilidad moral. El individuo es entonces responsable de sus actos y solo ella puede superar el impacto de sus fuerzas kármicas, conquistando su mente, que es el asiento de las pasiones y tendencias a través de las cuales se activan las fuerzas kármicas. El cuarto postulado es el más importante, ya que muchas tradiciones espirituales lo proyectan como meta final.
consiste en trascender todas las pasiones y deseos y alcanzar un estado de existencia en el que uno no se vea afectado por todos los cambios deseables e indeseables que experimenta el resto del mundo. El papel de la Ayurveda como ciencia que ayuda a curar enfermedades es vital aquí, ya que en un estado afectado por una enfermedad, los comienzos humanos no pueden perseguir sus aspiraciones fundamentales, que incluyen Dharma, Artha, Kama y Moksha. Por lo tanto, el objetivo fundamental de la ciencia de la Ayurveda es facilitar la búsqueda de paruchartas, y dado que la emancipación espiritual, moksha, es el objetivo más alto entre todos, también es el objetivo fundamental de la Ayurveda. Estos son los postulados de la moral que también son fundamentales para la concepción de la ciencia, mientras que las tradiciones espirituales conciben la noción de sufrimiento exclusivamente a la luz de la meta espiritual más elevada. El Ayurveda la entiende equiparándola con diversas enfermedades psicosomáticas. La solución al problema de los sufrimientos se busca en el cumplimiento de la vida espiritual por medio de la religión, mientras que la Ayurveda se enfoca en las causas físicas y psíquicas más inmediatas de las enfermedades y complementa la búsqueda del ideal más elevado con la eliminación de los impedimentos para su búsqueda en la forma de enfermedades. La ciencia basada en la observación y la experimentación no contradice las búsquedas religiosas, sino que las complementa, contribuyendo a mejorar las condiciones que las facilitan. Lo que permite esto es el contexto indio, es el entrelazamiento de los tres tipos de palabras y posteriormente tres formas de discursos: la palabra de la pregunta, filosofía y ciencia; la palabra ciencia, religión y ética; la base ética religiosa de la ciencia india, de la medicina. Sri Kumar, Nelinkapili, 38 de la leyenda, poesía y la palabra de la reconciliación y la promesa, religión, como observa Hans Georg Gadamer. Solo en la historia de la civilización y la cultura occidentales, estas tres formas de discursos y la palabra se han distinguido y desarrollado a través del continuo intercambio de ideas entre sí. Tal desenredo está ausente en la civilización india, tanto histórica como conceptualmente, ya que todas las preocupaciones intelectuales y otras preocupaciones humanas, ciencias, artes, religión, ciencias sociales, filosofía, comparten un marco funcional común. Este marco decidió los supuestos fundamentales, los objetivos y el procedimiento operativo de cada uno de estos esfuerzos y determinó sus presupuestos ontológicos y epistemológicos. Este fuerte marco ético unificado que legitima la santidad de las diversas actividades es un legado védico. La perspectiva védica está dominada por una concepción del orden moral cósmico que técnicamente se denomina Rita. De acuerdo con esto, existe un orden moral cósmico que impregna y prevalece el universo, que se refiere y explica tanto el orden cósmico natural como el comportamiento moral de los individuos en la sociedad. Como observa Kiret Joshi, hay en la cima de la conciencia un poder de acción que ordena las fuerzas y actividades del universo,
mediante una armonía automática de relaciones, movimientos y resultados. La ley correcta de esta armonía automática es Rita. La Rita misma está fundada en la verdad de la realidad y del universo. Satyam, y su campo de acción es la totalidad, que es lo infinito y vasto. Brihat. La omnipresencia de Rita se reitera aún más mediante una concepción de la realidad cósmica. El himno 10.129 del Rig Veda, que también se conoce como el Quod himno de la creación, describe metafóricamente cómo ha surgido todo el universo existente. Dice que un ser absoluto, Ekan, que es idéntico a Satya o verdad, existió eternamente. Con esto el Rig Veda afirma la unidad de toda la existencia viva y no viva. Desde el fervor se encendió en su apogeo la ley eterna, Rita, y la verdad Satyam nacieron. De allí se produjo la noche y de allí surgió la ondulante corriente del mar, proclama el Rig Veda. La tesis de la unidad se afirma de muchas formas. El himno del Rig Veda dice: Eka, Evagnir, Bahuda, Samhita, Ekak, Suyo, Bisban, Anu. Todo lo que existe es uno y ha tomado estas diversas formas. Estos supuestos del Rig Vedic permanecen como el núcleo de la cosmología védica, que ejerció una influencia significativa en la formación de teorías en religión, ciencia, ética y filosofía, la unidad de la verdad y la ley, y posteriormente la unidad fundamental de todo ser, se manifiesta en Rita, tanto a nivel micro como macro. La fundamentalidad de Rita se reitera repetidamente, ya que se la concibe como la ley de la verdad y la única ley a la que el individuo y la colectividad están llamados a dar su lealtad última. Por tanto, todos los esfuerzos humanos son, en cierto sentido, intentos de hacer frente a esta ley de la verdad, y todas las indagaciones científicas, morales, estéticas, políticas, sociales, etcétera, tienen como objetivo comprender esta ley desde diferentes perspectivas. Los antiguos indios han desarrollado un concepto de Dharma a la luz de estos conocimientos. Dharma se equipara con Rita. Es un principio regulador que guía la vida de todas las personas. Dado que es un principio de vida, tiene aplicaciones en todos los esfuerzos humanos, a saber, políticos, económicos, sociales, científicos, artísticos, religiosos y espirituales. Estas diferentes esferas, aunque están divididas funcionalmente, están fundamentalmente unidas en términos del orden omnipresente de Rita, la concepción ayurvédica del ser del hombre, compuesta por tres dosas, tres gunas, los sentidos y el alma. Refleja este orden cósmico en el microcosmos, ya que contempla un estado de equilibrio entre fuerzas contradictorias. El estado de Dhatu Samya, equilibrio de las dosas, y posteriormente la concepción de salud y bienestar se entienden en términos de tal concepción de orden y existencia armoniosa que se entiende como la condición natural del cuerpo. La condición natural, por tanto, refleja la armonía cósmica natural y moral.
en el microcosmos. La influencia de este legado védico, que consiste en la idea de que todo lo que existe vivo y no vivo está regulado por Rita y por lo tanto reflejan la armonía cósmica en su condición natural, ejerce una fuerte fuerza moral sobre todas las acciones humanas, realiza acta bioética. 2010. No solo importante en los diferentes ámbitos de la acción humana, sino también la aspiración humana última. Esta fuerza moral, como se mencionó anteriormente, abarca los dominios de quod es, puede y debe, quod, y se extiende como dharma. Ayurveda tiene como objeto el bienestar humano, que, como se discutió anteriormente, dimensiones físicas, mentales y espirituales. Por lo tanto, prescribe una vida que sigue el Dharma en palabras y hechos, la correcta administración de medicamentos y una dieta adecuada deben complementarse con una conducta adecuada. El objetivo final de la Ayurveda no es liberarse de los dolores físicos, sino liberarse de todos los sufrimientos. Fin de este ensayo.